Bueno, yo soy Fernando Hernández Avilés, yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia y soy director de Genera Cambios. Soy profesor invitado del Instituto Salesiano de Estudios Superiores, por eso agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Soy Premio Nacional de Juvenil de Ciencia y Tecnología, justamente por un modelo de resiliencia y de psicología, y hay alguna que otra cosita más, ¿no? Tengo estudios en Berkeley, tengo estudios en el TEC de Monterrey, tengo estudios en la Universidad Complutense de Madrid, y trabajamos con gobierno y con empresas, trabajamos a un alto nivel cambio y desarrollo en situaciones de crisis. Dicha esa introducción, me voy con lo importante. Hay que entender, yo quiero que veamos tres momentos, voy a tratar de que dure una hora más o menos la plática, insisto, me anotan todos sus comentarios y vamos platicando, pero algo que hay que entender es que México llega a la crisis con un alto nivel de estrés, el más alto nivel de estrés en todo el mundo, por condiciones que tienen que ver con el trabajo, por condiciones que tienen que ver con la realización y por condiciones que tienen que ver en cómo vinculo mi trabajo con el tema de mi familia. Nótese que entonces la condición que estamos viviendo ahorita me tiene en una situación totalmente rebasado. Pero no forzosamente significa que estemos viviendo una situación de estrés tal cual. Estamos viviendo más una situación de ansiedad y voy a tratar de enseñar y compartir algunos puntos. Por ahí me levantan la mano, ¿vamos bien? Y me hacen comentarios, ¿vale? Voy a agregar a otra persona, permítanme. Ok, ahorita veo el chat, déjenme, voy admitiendo, ahí está. Ok, y vamos a ver el chat de este lado. Muy bien, yo sí escucho, todo muy bien, listo, perfecto. Ya estamos dándole el acceso, gracias, ya tienen acceso. Muy bien, entonces, es así como llegamos. Ahora, algo que es muy importante que quiero que tengamos en cuenta es que el grueso de la gente no tiene un acceso verdadero a una información para identificar y manejar el estrés, para entender el tema de la ansiedad, pero algo que también es un poco preocupante y ocupante es que también muchos profesionales, por la alta carga de trabajo que tenemos y por la alta o el exceso de información que tenemos, de repente también no nos hacemos de una línea clara para identificar el tema de ansiedad, el tema de estrés y el tema de cómo en algún momento podemos construir resiliencia. Imagínense que ahorita estamos viviendo el confinamiento y que el grueso de la gente, antes de acercarse a una persona profesional, porque incluso antes de este escenario que estamos viviendo del confinamiento, si no me equivoco, en diciembre salió un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde una de las preguntas que le hacen a la gente, hay un muestreo, nosotros trabajamos mucho con ellos, les preguntan, cuando tú te sientes que no puedes manejar una situación en tu vida personal, ¿a quién es a quien acudes a pedirle ayuda? Y resulta que salió la tendencia de que incluso acuden 2 veces a la semana con una persona que les pueda leer las cartas. Imagínense el impacto de eso. Entonces, si nosotros como persona normal de repente tenemos un exceso de información y no la alcanzamos a procesar, pero ahorita que estamos en casa y que todo el mundo empieza a hablar del estrés y de la ansiedad y me meto a googlear y a buscar y le pongo cómo manejar el estrés en mi casa, lo primero que nos sale y la tendencia en general en muchas ocasiones es lo que les estoy mostrando en la pantalla. Eso no está mal, pero sí es limitante y no me va a ayudar a generar condiciones para verdaderamente evitar un desgaste mayor a corto, mediano y largo plazo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí me van poniendo comentarios y me van haciendo y moviendo, ¿no? Voy admitiendo, permítanme. Ok, ya admitimos. Voy a ver comentarios, permítanme, a ver cómo vamos. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, esto es importante porque determinantemente vamos a tratar entonces de hacer un abordaje y voy a tratar de compartirles una forma que nos permita un 360 de entender el estrés ahorita. Tengamos en cuenta, en la guía que les voy a dar, que les vamos a mandar al terminar, vienen una serie de ejercicios, una serie de recursos, justamente para poder manejar la ansiedad, identificar la resistencia, trabajar el tema del estrés, pero lo que quiero ahorita es que entendamos por qué de repente es complicado identificar el tema de ansiedad y el tema del estrés. En esta parte que les estoy compartiendo, justamente algo que tendremos que entender es el estrés como tal, desde la perspectiva psicológica, no tiene más de 100 años que lo empezamos a adoptar como un objeto de estudio. Entonces, esto es interesante porque antes de eso, las mismas condiciones que estresaban a la gente no son las mismas que teníamos ahorita. ¿Esto por qué también es interesante? Porque resulta que entre más vamos avanzando, se generan muchas más condiciones que nos van a generar ansiedad y estrés que a diferencia de hace 100 años. Pero el problema es que muchas de ellas, en la mayoría de las ocasiones, van a ser inventadas. Algo que quiero acotar muy puntualmente ahorita es que justamente
la mayoría de las ocasiones nosotros empezamos a hablar de que me siento estresado, pero en muchas ocasiones es que estoy ansioso, porque yo estoy generando una respuesta no adaptativa, en muchas ocasiones no verdadera de una situación que se pueda presentar. O me faltan recursos, o me falta información, etcétera. ¿Listo? Voy viendo el chat, permítanme. Ok, ¿lo puedo escuchar? Ok, ya, muy bien, todo excelente, perfecto. Entonces, déjenme cierrar esta parte. Voy a pasar ahora para acá. Quien está, por favor, yo no activé el... Ayúdenme con eliminar el tema de los... Déjenme lo borro. ¿Alguien hizo una marcación? ¿La puede quitar? Porque no me deja y no activé el tema de las anotaciones que... Borrador. Ahí está. Ok. Listo, vamos bien acá, aquí, ¿no? Déjenme continuar acá. Ok. Entonces, voy a hacer unas anotaciones puntuales. Primero, el tema del estrés es generalmente un síndrome general de adaptación. El estrés nos va a permitir identificar una situación amenazante. Yo voy a identificar con qué recursos cuento para hacer frente a esa situación amenazante y entonces se va a generar un síndrome general de adaptación en un primer momento. Esto es, mi cuerpo a nivel fisiológico en un primer momento va a tratar de generar condiciones que le permitan hacer frente a la situación que se le está presentando. Ahí, eso es una parte del cuerpo, una respuesta fisiológica, va a tratar de activar los mecanismos y sistemas para hacerle frente, pero donde se empieza a complicar es cuando nosotros nos vamos a empezar a enfrentar desde la parte emocional, sentimental, porque antes este tema del estrés nos podría ayudar justamente a poder hacer frente a una situación adversa como un peligro, como algo a lo que no estaba acostumbrado, como algo que es nuevo totalmente para mí, como algo que incluso a lo que estoy acostumbrado no sé si voy a poder solucionarlo, entonces mi cuerpo me va a ayudar a liberar justamente la capacidad para poderle hacer frente. Esa es la respuesta fisiológica que se dispara en un primer momento y responde un poquito a este síndrome general de adaptación. El punto es que si el estrés o la demanda de lo que yo estoy viviendo empieza a rebasar las capacidades de mi cuerpo y empieza a rebasar mis capacidades y mis habilidades para poder manejar una situación, entonces la demanda va a ser más alta que los recursos con los que yo tengo para hacerle frente. Déjenme ver el tema de participantes, admitir a los que se están agregando ahorita. Ok, listo. Entonces, aquí lo importante, y voy a ir como por fases. Yo les estoy compartiendo ahorita que, por ejemplo, el APA, la American Psychological Association, tiene 3 niveles que me parece interesante como pequeña introducción. El primer nivel de estrés agudo es a corto plazo, es común porque al final de cuentas el estrés no es que sea algo malo, ahorita lo vamos a ver, en un primer momento el estrés me va a ayudar tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico a identificar con qué recursos le voy a dar o voy a hacer frente a una situación. El primer nivel es corto, a corto plazo, es común, se puede reconocer, me estoy enfrentando a una situación en la cual estoy identificando que es posible que se me requiera otro tipo de recursos y en lo general me permite hacer frente a las actividades diarias. Yo me estreso cuando salgo y voy al trabajo, de repente, ¿sabes qué? Me dicen, Fer, necesito que me eches la mano platicando con una población complicada, es algo que medianamente sé hacer y que puede ser común y mis recursos me permiten manejarlo, manejo un estrés puntual, me va ayudando a solucionar la situación. Pero ¿qué pasa cuando de repente, y aquí ya se dan 2 líneas, el escenario o la crisis a la que me estoy enfrentando empieza a demandar más recursos de los que yo estoy acostumbrado a usar, me empieza a pedir otro tipo de habilidades con los que yo no estoy acostumbrado o familiarizado, o incluso empieza a presentarse un escenario de ansiedad. Este tema de que los recursos, voy a poner un ejemplo, ahorita que estamos con el tema de, voy a agregar personas, permítanme. Ok. Ahorita que estamos viviendo la situación de tener que adaptarnos a generar una condición de adaptación de nuevo a la casa, una condición de adaptación al teletrabajo, una condición de adaptación al uso de tecnologías de la información como lo estamos haciendo ahorita, pues a lo mejor a algunos de nosotros nos va a implicar el hacer o utilizar recursos nuevos y aprender recursos nuevos. Pero aquí es donde viene o empieza a generarse el problema verdadero, lo que vivimos en la mayoría de los mexicanos y que nos tiene como primer lugar del mundo de estresados antes de la contingencia, que es hay 2 tipos de realización, ahí me voy a apoyar con lo que les estoy mostrando del APA. El primero, el tipo A, me dice, ok, son de realización. De repente es complicado, no hay organización de recursos, no identifican cuáles son sus habilidades, están rodeados de elementos o estímulos que verdaderamente pueden estresar más que ayudar a solucionar un problema. De repente el trabajo los va rebasando, no saben cómo manejarlo. En la mayoría de los trabajos en México, en muchas ocasiones, nos piden más cosas de las que podemos hacer y nos piden más cosas de las que sabemos hacer.
hay una presión social porque también ni modo de que yo no participe en eso. Y entonces ese tema de realización en cierto sentido está enfocado en la actividad real. O sea, a mí me están exigiendo algo, es real lo que se me está presentando y voy identificando recursos o no recursos reales para solucionarlo. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a identificar que es posible que se presenten nuevas situaciones que verdaderamente me empiecen a poner más en crisis? Porque una cosa es que lo esté haciendo y otra cosa es que me lo esté imaginando. Y justamente en este nivel 2 es cuando se dispara y nace una línea de justamente lo que puede ser la ansiedad. Yo me empiezo a preocupar por cosas que no están pasando todavía, pero que sé que me pueden impactar. Yo me empiezo a preocupar porque en el pasado a lo mejor no lo manejé adecuadamente, porque en el pasado no me costó trabajo ese tipo de situaciones, porque creo que no cuento con la capacidad, aunque verdaderamente no está pasando la situación y aunque verdaderamente yo no me he puesto a prueba para ver si lo puedo desarrollar. Y voy a ir platicándolo para que todo les haga sentido y le demos otra línea. Pero el tercer nivel, para que lo tengamos muy en cuenta, ya es crónico. Generalmente cuando nosotros nos enfrentamos a un nivel 3 de estrés, que es el que tenía, por eso empecé con lo de México. México, cuando se convierte en primer lugar para la OMS en personas estresadas en todo el mundo, es justamente porque ya tienen un nivel 3, ya hay un estrés crónico, o sea, ya está rebasada la realización de un estímulo o una tarea, o sea, yo ya no puedo hacerlo porque verdaderamente es muy probable que yo ya tenga burnout, esté quemado, o por el otro lado, verdaderamente yo ya tengo tantas cosas que tengo que solucionar al mismo tiempo que me siento rebasado y mi pensamiento ya está concentrado y no lo voy a poder lograr. En cualquiera de los casos es válido. Lo importante es identificar cómo se va dando y cómo va generándose eso en el proceso. Esta parte es como introductoria a lo que quiero, a la carnita de lo que quiero revisar con ustedes. Déjenme ver el tema de accesar personas, permítanme. Les agradezco su espera mientras acceso a las personas. Digo, todos estamos acá. Ok, de esos escenarios, ¿qué es lo que antes de la crisis estaba estresando al mexicano? El primer punto, esto lo tiene la OMS y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también está validado por agencias externas. Yo aquí quise compartirles las externas. En la guía les voy a hablar de las internas, de las dependencias de salud, pero, por ejemplo, el trabajo, finanzas personales, violencia y delincuencia, tránsito, problemas de pareja, obras viales o manifestaciones. Aquí lo importante es que del trabajo, por ejemplo, ¿cuáles son los dos escenarios que estresan más al mexicano y en general a la población latinoamericana? Una, ya estoy rebasado de lo que yo puedo hacer y además no tengo todas las habilidades para manejarlo. Y por el otro, siento que aunque no esté viviendo la situación real que me pueda estresar, o sea, no tengo el escenario o lo que tengo que realizar en ese momento realmente, yo ya estoy pensando constantemente que es probable que no lo logre, es probable que no me lleve bien con mi jefe, es probable que si me toca visitar a otra persona me cueste trabajo, es probable que si me piden hablar en público con alguien, llegado el momento no lo voy a saber hacer. Se dispara mucho mi capacidad de realización y se dispara mucho el tema de ansiedad, pensamientos que no forzosamente van a ser verdad. Ok, ya accesamos a todos, Fabi. Todos los que han solicitado el acceso, permítanme, no hay nadie que tenga en espera. Perdón por la interrupción. Entonces, esto es como lo que nos tenía estresados en lo general. Y ahora voy a ir puntualizando ya cada vez más. Voy viendo el chat para verlo. Ok, listo. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Si lo vemos, nosotros tenemos también una estadística que hacemos constantemente con toda la gente. Al año nosotros en promedio trabajamos con de 20 a 25 mil personas, tanto del sector privado como del sector público, y vamos cotejando cómo lo van abordando ellos. E igual, cuando tú le preguntas a una persona, generalmente a ti, ¿qué te tiene estresado? El tema del trabajo. ¿Qué del trabajo? Que no tengo las habilidades o los recursos para hacerlo, que estoy rebasado totalmente, que aparentemente no sé relacionarme con la gente para poder darle vuelta a la situación, o por el otro lado, creer que no voy a poder manejarlo o incluso que pueda estar en peligro mi trabajo y por lo mismo no negocio o manifiesto de manera diferente otras condiciones que beneficien mi salud. Después de eso, el tema del dinero, el jefe y los que les estoy mostrando ahorita. Pero quiero hacer un énfasis en el tema del dinero para acotar algo importante. Imagínense qué tan poderoso, y eso lo voy a comentar un poco más adelante, llega a ser el tema de creencias más que de hechos reales a los que nos estamos enfrentando, que hay una encuesta del Foro Económico Mundial del año pasado que les pregunta, ¿cómo manejas el tema del dinero como un estresor? Y cuando les preguntan, ¿con qué frecuencia tú llevas un control del registro del recurso de dinero? En México y en Brasil es muy alto el número de gente que toma la decisión en ocasiones de no ver los estados de cuenta para ver que ya se gastó el dinero.
o incluso de no lo quiere abrir porque no quiere ver que hay más deudas. Eso lo acoto como para que identifiquemos de repente lo complicado que es el cómo nos vamos haciendo de creencias que están apalancadas en el tema de ansiedad. Pero continúo. Derivado de este escenario inicial que les estoy compartiendo, este es como el antecedente de cómo llegamos ahorita, resulta que en general, a nivel mundial, recordemos que México antes de la contingencia era el país más estresado, derivado hacia el trabajo, hay tres impactos muy fuertes en cuanto al estrés en la salud de la población, y eso lo voy a ver al final. El tema de cardiopatías, el tema de depresión. México para este año estaba pronosticado en convertirse en el número 1 de depresión. Imagínense, si ya éramos los estresados con esta contingencia, es compleja la situación. Y accidentes de tráfico. Yo, por ejemplo, esto en cuanto al Banco Mundial, yo, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo de accidentes de tráfico que les platico cuando estamos platicando. Imagínense que ustedes van a salir, para contextualizarlo, que van a salir de su casa, van a ir al trabajo, van a ir a la escuela y se están arreglando, están poniéndose listos, están poniéndose listas, están acomodando las cosas, están a punto de salir de su casa. Y si yo les preguntara, antes de salir de su casa, ¿alguno de ustedes en algún momento pensó, ahorita que salga de la casa le voy a aventar el carro a alguien? ¿O ahorita que salga de la casa voy a empujar a alguien en el transporte para subirme al transporte primero? La respuesta que probablemente me dé la mayoría de ustedes ahorita es no, pero el hecho que se presenta en la mayoría de las ocasiones es que sí. Y resulta que entonces hay respuestas que nosotros ya tenemos de ansiedad y de estrés que están perfectamente aprendidas y condicionadas, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Que si yo los racionalizo, yo diría, no, la realidad es que yo no voy a hacer eso. Pero justamente cuando salimos de la casa para ir al trabajo, los estímulos que nos están presionando para cumplir con una tarea que es llegar en cierto horario, de repente rebasan mi capacidad de comprensión y me voy en automático y ejecuto algo que no me estoy dando cuenta. Y esto justamente para el Banco Mundial representa en México que la tercera causa de muerte en México son accidentes de tráfico después de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué muere la gente en México derivado del estrés sin que sean enfermedades crónico-degenerativas y crimen organizado? Por cardiopatías, por depresión y por accidentes de tráfico. Entonces, sí es un tema bastante interesante de analizar y de reflexionar respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Justo lo que está comentando Federico, ¿no? O sea, en muchas ocasiones vivimos sin reflexionar e incluso en muchas ocasiones vivimos sin realmente darnos la oportunidad de identificar cómo estamos viviendo la situación. Estoy agregando gente, permítanme. Entonces, eso es de acuerdo al tema del Banco Mundial. ¿Cuáles son los miedos que tenía el mexicano antes de la contingencia relacionados con el tema del estrés? Lo están viendo ahorita. Salir a la calle y mirar a todos lados por miedo a un asalto, o sea, que son muchas de las cosas que hacemos en automático y no consideramos. O esto es, aunque yo no me dé cuenta de eso, aunque a mí no me hayan asaltado, al mexicano antes de esta contingencia uno de los miedos que teníamos es, a mí, aunque yo no lo platique y no sea consciente de eso, sí me cuesta trabajo salir a la calle porque no me gustaría enfrentarme a una situación en donde yo me ponga en peligro, me asalten o me quiten algo. Trabajar hasta altas horas de la noche y endeudarse, ya les platicaba el tema de que el tema del dinero es bastante interesante porque en muchas ocasiones no nos hacemos a la tarea de llevar un control verdadero de esa situación, ¿no? Voy viendo el tema del chat, permítanme. Ok, exacto, son actos fallidos y trabajar con el inconsciente. Pero el tema es que además se convierte ya en un excelente mecanismo de defensa que aparentemente nos va a tratar de ayudar a estar bien y la realidad es que no. Ahora, datos generales del estrés antes de este escenario de contingencia. El estrés representaba el 4% del Producto Interno Bruto Mundial. En el mundo, el 40% de los empleados sufren de estrés. En México, desde 2017, 2018 y 2019, en promedio el 75% de los empleados sufren este cuadro de estrés vinculado justamente con un nivel 3, ¿ya? Somos el primer lugar de acuerdo a la OMS y la OIT. Este estrés relacionado con el tema de realización y con el tema de que ya estoy rebasado con el tema de mis capacidades para hacer frente a mi trabajo o de no querer perder el trabajo o estar estresado por no tener trabajo, representa el 25% de los infartos que se dan en México. Y el estrés, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se da por exceso o escasez de trabajo, por los horarios inflexibles estrictos, inseguridad laboral, en muchas ocasiones malas relaciones con los compañeros y falta de apoyo con la familia, como para acotarlo. Ahora, ya vamos puntualizándonos. Generalmente, aquí les puse los dos, que tuviéramos dos escenarios de estímulos que nos pueden generar estrés muy puntualmente para que lo podamos identificar. En lo general,
nosotros vamos a encontrar estímulos que nos puedan estresar o estímulos estresores en el cuerpo, desde una respuesta fisiológica con el tema de alimentación, con el tema del sueño, con el tema de cambios hormonales, con el tema de enfermedades. Mi cuerpo todo el tiempo, eso se llama homeostasis, que lo voy a ver más adelante, pero el cuerpo todo el tiempo está tratando de generar homeostasis. La homeostasis es tener una nivelación silenciosa en donde generalmente el ritmo cardíaco esté bien, en donde el ritmo o las olas neuronales estén bien, en donde justamente el flujo sanguíneo sea correcto, y a pesar de que haya inconsistencias en el sueño, a pesar de que haya inconsistencias en la alimentación, a pesar de que haya inconsistencias emocionales, este proceso de manejo de homeostasis del cuerpo, la mayoría de las veces trata de responder ahí. Otros estímulos puntuales son el tema del entorno. Todo lo que me rodea puede representar, principalmente ya hablamos del trabajo, el tema del ambiente, cuando salgo y me voy a desplazar al trabajo, las relaciones, las actividades que tengo que hacer en el día a día, y ahí cómo voy haciendo frente a ellas. Y un tercer estímulo es el tema de los pensamientos, las preocupaciones de lo que tengo que realizar, la claridad de por qué estoy haciendo las cosas, cómo me estoy poniendo objetivos, cómo estoy hablando de lo importante en mi vida con la gente que yo quiero, qué creencias e ideas tengo respecto a la situación que se está dando de algo, y siempre se apalanca con el tema de recuerdos. Ahora, esta parte de pensamientos es importante ahorita porque justamente se apalanca mucho en creencias y en ideas. No tanto en cómo está reaccionando el cuerpo para manejar esa homeostasis de que estemos nivelados, no tanto de acuerdo al entorno, sino en muchas ocasiones se dispara más el tema de cuáles son mis creencias para manejar una situación que me pueda ser estresante. Pensemos ahorita, por ejemplo, que cuando estaba disparándose el tema ya del COVID, había mucha gente que verdaderamente apalancaba muy bien como mecanismo de atención del estímulo la creencia de no, eso no es algo como lo están planteando. E incluso todavía, a pesar de que vaya avanzando la situación crítica que se esté presentando, habrá personas que pensemos que eso no nos va a afectar a nosotros. El tema de pensamientos es poderoso, y el tema de que el mexicano tenga tantos índices de estrés es porque también el mexicano en algún momento, como lo decían ahorita, se asume como que a él no le va a pasar. Y ese es un pensamiento bastante poderoso que al final de cuentas se convierte en un estímulo estresor. Yo estoy diciendo, no, a mí no me va a pasar, yo no soy el que tiene ese problema, yo estoy generando las condiciones de cuidado, no, es el otro. Y eso es importante porque al final de cuentas sí nos compromete demasiado, aunque nosotros no nos demos cuenta de eso. Y en la parte de los que están, de los cuadritos que son como café dorado, ya son los estímulos más relacionados al tema del trabajo. El tema de organización, cuál es la carga del trabajo, objetivos, cómo es la comunicación, claridad de lo que se tiene que realizar, cómo son las relaciones interpersonales, al tema de la tarea, tengo los recursos y las habilidades para manejarlo, el trabajo me está rebasando, tengo control sobre el trabajo o no, el ritmo del trabajo, el entorno, sería el ambiente, los riesgos, etcétera. Voy a agregar personas, permítanme. Ok, y voy viendo el chat, permítanme tantito. Muy bien, sí, perfecto. Exacto, debe de ser periférica, la falta de organización. Generan, justo, es un estado físico y psicológico general. Y justo es hacia donde lo quiero llevar. Entonces, ahora, ¿cómo se va dando un acercamiento subjetivo del estrés? Y aquí es donde nosotros empezamos, desde la perspectiva inicial es, yo tendré que identificar esa amenaza que se está presentando y tendré que identificar con qué recursos yo cuento. ¿Por qué se convierte en un proceso que nos desgasta demasiado? Porque el primer punto de identificar cuál es la amenaza que se está presentando ahorita, el grueso de nosotros, consciente o ahora sí como estaban comentando, inconscientemente, no lo identificamos, no lo hablamos y ni siquiera lo organizamos. Voy a hacerles una pregunta que quiero que vayan respondiendo. Imagínense que yo les preguntara ahorita, ¿cuál creen del 1 al 10 o del 1 al 10, qué tan amenazados se sienten, amenazadas y amenazados se sienten ustedes de contagiarse ahorita de coronavirus? No me respondan, solo anótenlo ustedes. Si yo les preguntara ahorita, del 1 al 10, siendo 1 nada y siendo 1 10, ¿qué tan amenazada me siento o amenazado me siento de yo poderme contagiar ahorita por el tema de coronavirus? Y esto es bastante fuerte porque entonces lo que yo tengo que hacer para identificar ese acercamiento subjetivo del estrés es verdaderamente sentarme. Ok, no sé, le puse 10, me siento amenazado de contagiarme, pero la siguiente pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué condiciones harían que esa amenaza verdaderamente tuviera un nivel 10? Y la otra, ¿qué recursos, que ahí es donde tengo que empezar a identificar, qué recursos, herramientas o habilidades yo tendría que ejecutar para poder identificar verdaderamente el inicio de la amenaza? Lo voy a llevar al tema del trabajo. ¿Qué del trabajo o qué de mi relación en el trabajo o qué de mi realización en el trabajo es una constante amenaza? Si el 75%
antes de la contingencia, la gente se sentía estresada y se sentía rebasada para manejar una situación, ¿cuáles eran los indicadores o las situaciones de amenaza y cuáles eran los recursos con los que usted lo estaba abordando y cómo lo estaba trabajando? De ahí es que bajamos al tema de, si yo puedo identificar la amenaza y puedo identificar los recursos, aunque no los tenga, yo ya puedo empezar a trabajar con una perspectiva de desafío. Puedo empezar a identificar cómo lo voy a empezar a trabajar. Pero si yo no los tengo y creo que los identifico y no me pongo a accionar sobre esos recursos y a accionar sobre lo que me está generando, es muy probable que yo esté generando una situación de ansiedad a partir de algo que no está apalancado en la realidad, sino a partir de una creencia o de una idea que yo no me he puesto a trabajar. Por eso es que el mexicano está en una crisis permanente, en un nivel de estrés. Voy a agregar personas primero, permítanme, y voy a revisar el tema del chat. Voy viéndolos. Exacto, falta de cuidados externos, muy bien, sí, justo. Siempre hemos organizado nuestra vida exterior de casa, ahora que estamos, claro, por supuesto, porque no, por supuesto, cuídate mucho, por favor, Berenice, vamos, vayan comentando y lo vamos revisando, pero quiero que lo entendamos así. Ahora, aquí ya voy a empezarles a poner cosas un poco diferentes. Si las fases del estrés, generalmente hay una señal de alarma, esto es, yo identifico que hay algo que me puede poner en peligro, o yo identifico que si me enfrento a una situación en el futuro y no tengo los recursos, me puede poner en peligro, tenemos una señal de alarma. Después de la señal de alarma, generalmente se dispara a nivel fisiológico y a nivel psicológico un nivel de resistencia. En el cuerpo, el nivel de... la presentación también se las voy a compartir, ¿eh? En el cuerpo, porque vi que tomaron fotos de la pantalla. Sí, en el cuerpo también se dispara un tema de resistencia. El organismo va a tratar de nivelar esa homeostasis y nosotros a nivel psicológico vamos a tratar de generar destrezas. Y después viene justamente el tema de agotamiento. Cuando la alarma cuando se superó la frontera de la alarma, cuando los recursos para resistir a ese estrés, aprender y poder sobrellevarlo se limitaron también, se superaron, llega justamente el tema de agotamiento. Pero de lo que estoy mostrándoles, quiero que vean las leyendas que están abajo. En el tema de alarma, nosotros particularmente en México de repente disparamos mucho esta inoculación de la reacción de alarma. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un proceso de aprendizaje y puesta en práctica de una serie de rituales que en muchas ocasiones justifican mi afrontamiento. Si es un proceso cognitivo-conductual, en lo general, claro que sí puede ser un acto fallido, claro que es un sistema de creencias que nos refuerza el tema de, no, 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 eso no me va a pasar a mí, no, 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 yo estoy bien, no, 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 la verdad es que esto no amerita que yo le ponga más atención. No, 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 es que estoy rebasado. ¿Cómo me pides que identifique qué amenazas tengo en mi entorno? ¿O cómo me pides que hable con gente? Y eso es justamente la inoculación de la reacción de alarma. Así como existe la inoculación de estrés, que fue el primer mecanismo cognitivo-conductual de Meikenbaum justamente para identificar hechos verdaderos de no verdaderos y cómo trabajarlo, resulta que el mismo fenómeno se da hacia el tema de alarma. O sea, yo genero un proceso inteligente similar en donde cognitivo-conductual yo me voy justificando respecto a que tengo todos los recursos para que eso no me pase a mí. Entonces, lo que pasa verdaderamente es que la señal de alarma yo la voy apagando y me hago más bueno apagando las alarmas que se me están presentando para identificar qué amenazas y recursos tengo, que verdaderamente empezar a identificar lo que sí es real, lo que no es real y con qué sí le puedo hacer frente a eso. Eso es importante porque eso es lo que nos tiene más ansiosos que estresados. Yo estoy más concentrado en cosas que probablemente vayan a pasar, pero verdaderamente no es algo que me esté exigiendo algo en ese momento. Porque la diferencia es, si yo tengo una situación que se está presentando y merece mi respuesta inmediata, automáticamente se va a disparar la respuesta de estrés ante algo que sí está sucediendo. Pero si no está pasando y yo solo creo que puede pasar, es donde el tema de alarma lo va apagando. Ejemplo, es que a lo mejor voy a perder el trabajo ahorita que está la contingencia. Es que es muy probable que el dinero no me aguante 2 meses. Es que es muy probable que cierto tipo de personas a mi alrededor sí me contagien. El tema es que todos esos casos son casos que están apalancados en creencias justificadas o no, pero verdaderamente no significa que las estemos viviendo, pero me están desgastando igual. Entonces va como por ahí un poco ese sentido. El tema de resistencia es, mientras el organismo va resistiendo y mientras yo psicológicamente voy identificando las amenazas y los recursos, pues justamente yo voy viendo desde esta perspectiva de cómo sí le hago frente a la situación. Y el tema del agotamiento también tiene una curva muy similar a la de alarma. Yo voy inoculando aquello que me pueda generar un tema de burnout o de estar quemado. Hay un aprendizaje y reputación de conductas de riesgo que invalidan el agotamiento y el aumento de crisis. No, 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 yo estoy bien, puedo
puedo dar más, no tengo que cuidarme. Aquí en el ejemplo del agotamiento, por ejemplo, sería, yo no tengo que ponerme el cubrebocas, yo no tengo que cargar un gel, yo no tengo que guardar su sana distancia, porque resulta que es probable que también yo ya esté tan quemado que genere, digo, hablando del COVID particularmente, que yo ya tenga conductas de riesgo que también están justificadas, pero esa justificación viene de otros hechos que se habían presentado antes, y en ambos casos me van a llevar a un punto en donde verdaderamente me voy a desgastar. Voy a pasar a la que sigue y ahorita veo comentarios. Ahora, vamos viéndolo desde dos perspectivas. Les estoy mostrando justamente una normal, cómo sería una condición normal de estrés y de eustrés. Yo me voy a enfrentar a una situación que de repente, ¿sabes qué, Fer? Te va a tocar platicar lo que les decía hace rato a través de en línea con gente que habla otro idioma. Perfecto, hablan inglés, muy bien. Yo hablo inglés, en lo general no me defiendo mucho, entonces al principio hay una tensión saludable. Yo me siento tenso, conozco muy bien el tema, no conozco muy bien el idioma, pero sé que si lo practico un poco voy a poder generar los recursos para manejarme bien, puedo poner reglas que me permitan comunicarme con la gente y entonces esa tensión ya empiezo a identificar cómo lo voy a hacer frente. Después viene un tema de, bueno, ya sé que lo voy a poder lograr, y vamos subiendo en la curva hasta que de repente a lo mejor yo ya voy a empezar, si de repente me empezaran a preguntar cosas que no entiendo, me empezaran a decir palabras que no entiendo, me empezaran a discutir de algo que yo no sé manejar, es probable que yo me empiece a fatigar, porque me voy a empezar a exigir recursos que en ese momento rebasan lo que yo puedo manejar. Y es donde viene el tema de me empiezo a fatigar y generalmente viene un tema de cansancio, generalmente viene un tema de que la salud se ve afectada o de que colapso. Digo, yo estoy poniendo un ejemplo muy concreto, pero imaginémoslo en algo más macro. Entonces, ese es un ejemplo. Se dispara normal, hay una tensión que me permite hacer las actividades bien, pero ¿qué pasa cuando ese escenario me empieza a exigir más de la cuenta? Voy a ponerles otro ejemplo. Aquí les puse las palabras en español, pero esta es otra forma de verlo. En condiciones normales, yo tengo que realizar algo, pensemos en mi trabajo, pensemos ahorita en la familia, por ejemplo. Yo tengo que generar un mecanismo para que en familia convivamos sin que nos rebase el tema de estamos ansiosos, estamos estresados, tenemos miedo, no sabemos de repente quizá cómo convivir las 24 horas. Entonces, en un primer momento a lo mejor muestro desinterés porque puedo decir, creo que no va a pasar nada, lo podemos lograr. ¿Para qué nos sentamos a hacer un plan de convivencia? ¿O para qué nos distribuimos los espacios en la casa? No pasa nada. De repente me voy dando cuenta que sí es necesario y le pongo un poquito de atención. Digo, ok, vamos a poner atención para distribuir cómo vamos a comer, cuánto dinero nos vamos a gastar para tratar de que el dinero no sea algo que escasee en algún momento. Y me voy motivando porque vamos logrando en familia generar condiciones de convivencia. Y hasta que todos vamos cumpliendo con el punto, ahí sería el tema de estamos concentrados en nos levantamos a cierto horario, nos bañamos, desayunamos, le respetamos su espacio al otro, en el día nos sentamos a platicar de lo que está pasando y estamos concentrados. Pero ¿qué pasa si de repente alguno de nosotros se empieza a sentir rebasado por la situación, se empieza a desesperar porque aunque tengamos acuerdos, de repente no sé cómo manejarlo y a lo mejor me desafío y digo, espérate, Fer, o sea, vamos a poner atención, vamos a generar este compromiso y date la oportunidad de no generar una condición de comunicación que nos lleve a estar mal entre nosotros. Pero a lo mejor de repente, ahora pensemos en escenarios muy reales, a lo mejor de repente no me llevaba tan bien con algún familiar que tengo ahorita. A lo mejor de repente sí estoy preocupado por el tema económico. A lo mejor de repente verdaderamente las condiciones de trabajo sí me están haciendo salir a la calle. Y a lo mejor alguien te dice, ¿sabes qué, Fer? Es que te dijimos que te quedarás. Y entonces yo me empiezo a fatigar. Yo me empiezo a cansar porque no sé cómo manejar la situación hasta que llego al tema del distrés, que es justamente lo que está acá. O sea, hay alarmas en donde, aquí es importante porque las alarmas me permitirían identificar, a ver, antes de desafiarme, si verdaderamente la amenaza es un problema, cuento con los recursos, lo estoy afrontando, lo estoy organizando, porque si yo no hago eso, me salto la señal de alarma y va a llegar el momento en el que sí me exija la situación más y yo me empiece a cansar de más, porque yo voy a tratar de estar resistiendo la situación y mi organismo y mi sistema de pensamiento, por supuesto que me va a empezar a cansar hasta que de repente me agote y explote. ¿Cuánto tiempo, fíjense, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos tardamos? Llevamos en México en promedio 2 semanas, 3 semanas de confinamiento. Nos tardamos semana y media en que aumentara el 25% de problemas de violencia doméstica en México.
Imagínense cómo, o sea, ese es el tema de identificar casos muy puntuales y concretos. Esto claro que también aplica al tema del trabajo, ¿no? Pero ahorita reviso comentarios, déjenme ver si no hay gente, sí, permítanme. Ok, estoy admitiendo, permítanme, gracias. Ahora, vamos a verlo desde otra perspectiva. Quiero que también se lleven otra perspectiva. Imaginémonos que nosotros tenemos una amenaza real, que es la que tengo del lado izquierdo de la presentación. Yo tengo la amenaza real, verdaderamente ahorita, una amenaza que tengo ahorita es, tengo que optimizar recursos, otra amenaza que tengo ahorita es, tengo que generar políticas de convivencia sanas, otra amenaza real que tengo es, tengo que empezar a trabajar en qué voy a hacer en 1 o 2 meses, otra amenaza real es, tengo que generar condiciones de adaptación al trabajo a distancia, y al final de cuentas tenemos emociones. Puedo tener miedo, puedo tener alegría, puedo tener tristeza, de repente me puedo sentir como rebasado, pero la amenaza es real. Los recursos fisiológicos y psicológicos sociales están a tope. O sea, es real y yo estoy tratando de solucionar esa situación. Para que un sentimiento se convierta en sentimiento, eso quiero explicárselo porque me parece importante que lo consideráramos. Déjenme borro la notita, perdón. Ok. Opciones de puntero. Permítanme. Aquí está. Permítanme. Voy a quitar esto que está acá. Borrar. Todos los dibujos. Ahí está. Para que perdón que me adelanté, ahí estoy, me regreso acá. ¿Qué pasa ahorita y por qué nos vamos más al tema de ansiedad que al tema de emociones? Porque las emociones me van a ayudar a manejar la situación que yo tengo ahorita. De repente tengo miedo, claro, porque tengo miedo de que me estoy dando cuenta que a lo mejor el tema del dinero no me está alcanzando. Tengo miedo porque a lo mejor es probable, o sea, pensemos en lo general, es probable que de repente el trabajo escasee o tenga mucho trabajo. Tengo miedo porque de repente no sé cómo manejarlo con mis chiquitos y con mi familia, el decirles, oye, Fer, vamos, o papá, vamos a estar bien. Pues la realidad es que tengo miedo, y tengo miedo incluso porque estoy identificando cómo comunicarlo. Esa es la emoción que se me presenta cuando con hechos muy concretos. Me preguntan, estoy viendo las cosas, las estoy organizando, y se empiezan a generar estados afectivos. Y esos estados afectivos que se empiezan a generar, claro que se van a convertir en sentimientos. Aquí lo importante es que ese sentimiento, en la mayoría de las ocasiones, no es la amenaza real, sino es una amenaza percibida. Yo ya estoy haciendo frente a situaciones que se me presentan que no forzosamente están pasando verdaderamente, pero que yo estoy percibiendo como que me pueden hacer daño. Y se convierte en sentimiento porque yo ya lo voy vinculando con experiencias pasadas, porque yo ya lo voy vinculando con experiencias con otras personas, porque yo ya lo voy vinculando con cómo solucioné o manejé una situación en el pasado similar. Y entonces deja de concentrarse en el hecho en sí, y se empieza a concentrar en todo lo que rodea mi percepción de esa situación. ¿Cómo me fue antes? ¿Me apoyaron? ¿No me apoyaron? ¿Pude solucionar un problema? ¿No pude solucionar un problema? Voy a agregar personas, permítanme, y ayúdenme, voy a silenciarlos para que podamos continuar. Ok, ahí está. Entonces, el tema es que ahorita nos estamos enfrentando a que el cuadro de estrés se está rebasando y se está concentrando en un cuadro de ansiedad, porque además yo lo estoy haciendo desde esta perspectiva de sentimientos en una situación de aprendizaje psicosocial. Yo, más que la situación en sí, estoy atendiendo a todo lo que está a mi alrededor, desde mis experiencias pasadas, desde cómo imagino que se van a presentar las cosas después, e incluso los recursos como yo lo tengo. El impacto es igual. Entonces, esto es importante para que lo tengamos considerado. Permítanme, estoy agregando la última persona, me imagino, y voy a pasar a la que sigue. Ahora, vamos viendo cómo se va desarrollando esa línea. Si nosotros en condiciones normales, en donde la amenaza estresante, no la que me genera ansiedad, la amenaza estresante, yo la identifico, empiezo a ver la forma en la que me va a impactar, empiezo a identificar con qué recursos cuento, qué necesitaría para manejar esa situación. El primer bloque es que yo tengo que hacerme de información. Determinantemente, para yo poder organizar las cosas, yo no puedo entrenar a nadie, yo no puedo acompañar a nadie, yo no le puedo dar seguimiento a nada, yo no puedo comunicar nada si yo no identifico ese bloque de información. Y esto es en la parte de desafío. Me estoy concentrando en la situación que me está desafiando ahorita, en la situación que se me está presentando y que es probable que me exija más recursos, es probable que me impacte de otra forma y es probable que me exija otro tipo de habilidades. El tema es que para verdaderamente empezar a superar esa situación, yo me tengo que concentrar en el tema de la información. ¿Tengo la información verídica, sí o no? ¿Por qué ha sido tan complicado el manejo del COVID ahorita a nivel global?
porque justamente nos hemos concentrado en que estamos sobreinformados y en que estamos en una condición de ansiedad permanente. Estamos viendo qué está pasando en todos lados y no nos estamos concentrando en nosotros. Me estoy concentrando en la parte ansiosa de la situación y no en la parte estresante. Y eso está haciendo que el organismo, obviamente, y que la parte de la respuesta psicológica también esté quebrándose. Por eso es importante y quería compartirles esta parte que está aquí. Lo primero que yo tendría que hacer ahorita para empezar a identificar y prevenir el desgaste, acordémonos que ahorita el punto es cómo empezar a identificar y prevenir el desgaste. ¿Qué información tengo sobre la situación que me está amenazando? La primera pregunta que tendrá que hacerme es ¿real? O la segunda pregunta es creo que puede pasar. Voy a poner más adelante más reforzadores de eso, pero tendrá que ser eso. El 75% de la gente que estamos estresados en México, justamente no es que estemos estresados por la situación, sino estamos estresados porque creemos que la situación nos va a rebasar, pero no nos estamos sentando a trabajarla. Después vendría el tema de comunicación y entrenamiento. Ahí verdaderamente esta parte de negación y significación, yo tengo que comunicar cosas claras, tengo que hacerme de comunicación precisa y tengo que entrenarme para ver cómo voy a manejar la situación. Y va creciendo la curva. Voy a ver tantito los comentarios, permítanme. Ok, permítanme, voy viendo. Exacto, ahorita voy a explicar justo esa parte, Federico. Claro, pues se preguntan por qué están todo el tiempo en la casa si no estaban, por supuesto. El autoconocimiento, por supuesto. Quieren estar con ellos, aunque exactamente. Súper importante la organización del tiempo en casa, por supuesto. ¿Cómo no sé si soluciones previas? Justo ahorita vamos a poner algunas cosas. Voy para allá justamente. Entonces, ahora, vamos a ver dos fronteras para irlo pasando a otro nivel. La primera frontera entre el estrés y la ansiedad. Lo primero es, hay un desequilibrio percibido. La primera parte, que es aquí donde tengo el cursor, cuando tenemos estrés es que hay un desequilibrio percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta. O sea, mi organismo se estresa porque se le está exigiendo una mayor respiración, una mayor respuesta fisiológica, una mayor respuesta neuropsicológica, y en general hay un estímulo que me está exigiendo más de lo que normalmente yo estaría dando. O sea, me está desafiando para que yo pueda manejar eso. El tema entre la primera frontera entre el estrés y la ansiedad es que ese desequilibrio percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta, o sea, voy a ser capaz de tranquilizar a mis niños ahorita todo el tiempo, voy a ser capaz de verdaderamente generar condiciones en donde yo me haga responsable de mi cuidado de los demás. Eso es lo normal, estoy atendiendo a la situación que en sí me está estresando, pero le ponemos la otra parte que es bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas por el individuo. Esta es la pequeña línea entre el estrés y la ansiedad, porque el estrés en sí me tendrá que generar condiciones para identificar con qué recursos voy a enfrentar una situación. Pero resulta que empieza a generarse más ansiedad en lo general, porque en muchas ocasiones yo estoy a través de mis pensamientos y a través de mis recuerdos y a través de lo que yo he vivido en el pasado, no, espérame, o sea, ¿cómo manejé yo esa situación? Y me empieza a poner ansioso que en situaciones similares no tuve un resultado tan favorable para mí. Me empieza a poner ansioso que a lo mejor en situaciones similares no encontré recursos o habilidades con cuales hacerle frente a eso. O me empieza a poner ansioso el tema de que cuando traté de buscar ayuda con mi familia, en las últimas ocasiones no la tuve como yo quería. Aunque el hecho no esté concentrado en sí, es una pequeña frontera que se empieza a dar entre el estrés y la ansiedad. Me voy con otra, que esta es muy importante y esta es totalmente en el sector organizacional. ¿Qué es lo que, esto es de acuerdo al IMSS, de lo que trabajamos con el IMSS, qué es lo que verdaderamente, por ejemplo, genera un alto nivel de estrés y ansiedad en la gente? Si nos vamos al tema del trabajo, a nosotros como personas no nos estresa el saber o el poder hacer nuestro trabajo. Aunque si me presenta una situación de trabajo adicional, en muchas ocasiones yo genero las condiciones, busco los recursos y como es mi trabajo, yo voy generando respuestas de adaptación a hacerlo mejor. Y aunque me equivoque, busco la manera de solucionarlo. Pero resulta que en muchas ocasiones esta parte de estrés y de ansiedad está centrado en mis habilidades personales para poder relacionarme con otra gente, para hablar sobre el tema del trabajo. Algo muy similar a lo que pasa ahorita, por ejemplo, en casa. O sea, a mí en ocasiones me pone más ansioso el tener que negociar, lidiar, acompañar, apoyar o explicar, incluso compartir cómo me siento emocionalmente con otras personas, porque justamente lo que iban comentando, en muchas ocasiones no estoy acostumbrado verdaderamente a poner las cosas sobre la mesa y entonces me genera ansiedad el decirles, ¿cómo les voy a hablar de que tengo miedo si tengo que ser el líder? ¿Cómo les voy a hablar de que tengo miedo si ahorita yo sé que también tienen miedo? ¿Cómo les voy a decir que yo tengo miedo si se supondría que no tendríamos que tener miedo? Y va respondiendo y es una línea muy clara entre lo que ustedes están diciendo. Entonces, me va generando ansiedad el tema de qué cosas se pueden presentar en el futuro y no tanto cómo las voy a manejar, sino cómo las voy a manejar con otras personas.
¿Cómo le voy a decir a mi jefe? ¿Sabes qué? O sea, ahorita sí me preocupa mi salud. O sea, no quiero perder mi trabajo, pero tampoco quiero exponerme. ¿O cómo le voy a decir a mi pareja? ¿Sabes qué? Ahorita hay que disminuir los costos. O sea, ¿cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Sabes qué? Estoy ahorita porque te quiero, pero también porque tenemos que cuidarnos. ¿O cómo les voy a explicar que se pongan un cubreboca? Todo eso es lo que me va generando ansiedad, pero más relacionado hacia la persona que hacia el hecho en sí. Entonces eso también tendrá que darme elementos para atender las cosas que me estresan, pero también disminuir las que me puedan generar ansiedad. Y va como trabajándose un poquito en esa línea. Voy a ver comentarios, permítanme tantito. Ok, permítanme. Exacto, totalmente, Hermile, totalmente María de la Luz. Los niños interrumpen constantemente. Claro, porque justamente es eso. Yo tengo que generar condiciones de cómo voy a manejar esa situación. No están acostumbrados a trabajar con home office, por supuesto, y están generando en casa un estrés y por supuesto que también están generando ansiedad, porque nunca habían hablado de una situación que los tuviera que tener en confinamiento, porque además se tienen que tomar otro tipo de decisiones que no estábamos preparados para hacerlo y que al final de cuentas me estresa la situación, pero también me pone ansioso. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y podré soportar un mes manejarlo? ¿Y podré verdaderamente hacer todas las compras que se necesitan? Y ahorita justo vamos a revisar ahorita ese tema de lo que están comentando. Muy bien, pues para acá. Entonces, ahora vamos a verlo de otra forma para empezarlos a diferenciar. Si lo vemos así, el estrés generalmente va a ser una respuesta fisiológica, psicológica a la situación que se me está presentando. ¿Sabes qué, Fer? Necesito que ahorita te encargues de hacer una contención con un grupo de trabajo que tiene un alto nivel de excitación, están muy ansiosos o están muy estresados y se puede dar, en el tema del estrés es una respuesta fisiológica, está diseñado para en ese momento responder a la situación que verdaderamente se está presentando. Pero el tema de la ansiedad, ya haciéndolo a lo macro y solo para que nos llevemos ideas para reflexionar, se va a concentrar más en lo psicosentimental. Esto es, se va a empezar a concentrar más en aquellos pensamientos, en aquellas creencias y en aquellas cosas que verdaderamente a largo plazo me puedan disminuir. Abajito les pongo dos leyendas. El estrés lleva una carga fundamentalmente psicofisiológica. Esto es, mi organismo tiene que generar condiciones para que yo reaccione lo mejor posible sin poner en riesgo al mismo organismo y tampoco mis pensamientos y mi capacidad de realización. Pero el tema de ansiedad va a poner en juego cómo yo me estoy contextualizando con el resto de lo que me rodea y cómo estoy manejando el tema de las cosas con la gente que tengo a mi alrededor. Otra cosa que veamos abajo. En el tema del estrés puede existir la intención, pero el cuerpo incluso puede llegar a no responder si ya está totalmente saturado. En el tema de ansiedad, incluso yo puedo estar bien porque mi organismo no está totalmente quebrado ni quemado, pero no existe locus que me permita identificar, voy a aterrizar las cosas para trabajarlo y en algún momento eso me puede llevar al tema de burnout. Veámoslo de otra forma también. En el tema del estrés, yo tendría que concentrarme específicamente en identificar esa situación que se me está presentando, qué recursos y qué habilidades necesito tener ahorita para decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos en este momento para que tú verdaderamente puedas estar en tu espacio, yo pueda estar en el mío y podamos generar otra dinámica de convivir, incluso hasta con mi pareja, pero hablando de la situación puntualmente. Y en el tema de ansiedad es, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cómo le digo a alguien que nunca había regañado que ahora lo tengo que regañar? ¿Qué va a pasar? Si alguien se enferma, ¿cómo lo voy a manejar? Se empieza a generar el tema de falta de información y también falta certeza. Generalmente tenemos esta perspectiva de ansiedad no porque no exista un problema a futuro, pero no hay un problema real en ese momento. El problema está latente, pero no está presente. Entonces, lo que necesitamos justamente aterrizar es el tema de información y el tema de certeza. Verdaderamente es una amenaza, verdaderamente no lo vamos a poder manejar, verdaderamente no me van a entender, verdaderamente no me quieren, o sea, todo lo que pueda desencadenarse de eso. Ahora, generalmente cuando es el tema de estrés, si la situación es crítica, claro que en ese momento se va a activar el estrés. Hay una respuesta adaptativa en donde dicen, a ver, ahorita todo el mundo está nervioso a mi alrededor, vamos a ver qué hacemos en este momento. Pero en el tema de la ansiedad, resulta que en muchas ocasiones, como no estamos teniendo claridad frente a lo que nos estamos enfrentando o cómo manejarlo, si la situación es incomprensible, se activa la ansiedad. Me empiezo a poner ansioso. No empiezo a solucionar el problema, sino estoy constantemente imaginándome qué es lo que tendrá que hacer. Yo creo que le voy a decir a mi hijo esto, yo creo que mejor voy a plantear esto, yo creo que mejor me voy a salir aunque me exponga. Y empiezo a generar condiciones a partir de algo que no está pasando, pero que en ambos casos me está desgastando. Ahora, en el tema de estrés, sé a qué me enfrento. Estoy haciendo frente, pero los recursos no me están alcanzando. En el tema de ansiedad, creo a qué me enfrento, pero creo que no tengo los recursos o no tengo claro cómo lo voy a manejar. Ejemplo, yo podría poner en el tema del estrés, estamos hablando
puntualmente con la familia de qué es lo que vamos a hacer y tenemos claro qué es lo que puede pasar. A lo mejor en el tema de ansiedades no estoy hablando puntualmente con la familia, no tenemos claro los diferentes escenarios que se puedan presentar y claro que eso me va a estar generando ansiedad. El ejemplo que ponía del dinero es muy puntual y muy bueno. El ejemplo de tener el trabajo es muy puntual y muy bueno. El ejemplo de me contagiaré, ahorita está totalmente del tema de me puedo contagiar, está centrado en el tema de ansiedad, porque justamente no es una certeza, no lo tengo ahorita, pero además es latente y no sé ni siquiera de qué forma me puedo contagiar. Por eso está tan disparada esta situación. No hay una certeza psicológica que me permita entender. Y como no existe esa certeza psicológica, aunque yo tuviera la intención, no tengo claros con qué recursos lo voy a hacer. Pero el desgaste es el mismo para el cuerpo. Entonces, quiero que lo vean ahora de esta forma que les estoy compartiendo aquí. El chiste es que complementemos lo que generalmente podemos encontrar. Si lo vemos desde la perspectiva de estrés, el estrés ante hechos que están pasando realmente, imaginemos que ahorita tenemos un estresor. Voy a utilizar el tema del dinero porque es poderoso, o el tema de... Ajá. Permítanme, voy a silenciar, ¿eh? Y ahorita vamos con mensajes. Me voy a regresar. Imaginemos que ahorita nos encontramos con el tema del estrés y son estresores muy puntuales. Un estresor sería algo que me está exigiendo una respuesta en este momento en específico, así tal cual. Imaginemos que ese estresor en este momento, algo que me exige una respuesta en específico respecto al tema del dinero. Tengo que hacer dos cosas respecto al dinero ahorita. Una, identificar cuánto dinero hay. Dos, identificar cuánto dinero me permite vivir de aquí a 2 meses. Tres, identificar si las fuentes de ingresos después de estos 2 meses se mantienen. Digo, siendo muy puntual, eso sería un estresor. El tema es que si yo ese estresor, que es la bolita azul, la más oscura, no la trabajo ahorita desde el momento en el que se está presentando la crisis, ese estresor puede crecer. Y puede crecer y le va a estar exigiendo todo el tiempo al organismo justamente el tema de, ¿sabes qué? Es que yo estoy pendiente de cómo lo voy a manejar y puede ir creciendo. Ahora, me voy con el otro lado, con el tema de creencias y con el tema de ansiedad. Ahorita voy a poner otra imagen. Son las creencias que podrían estar relacionadas con el tema del dinero. Es que yo creo que el dinero sí me va a alcanzar. O es que yo creo que el dinero no me va a alcanzar. Es que yo creo que si hablo con mi pareja de que necesitamos racionar el tema económico bien, como siempre tendríamos que hacerlo, a lo mejor se va a molestar. O no, es que yo creo que si se los digo sí va a estar de acuerdo y me va a ayudar. El tema con las creencias es que las creencias es probable que no crezcan, pero se vinculan automáticamente con otras. Y entonces empiezan a crecer. Me voy a cambiar a otra y empiezan a ser inteligentes como se los estoy poniendo ahí. El tema de la creencia empieza a generar ese mecanismo de acto fallido, ese mecanismo de prevención, ese mecanismo de defensa psicológica, ese mecanismo de protección, porque al final de cuentas lo que va a buscar hacer es, va a solidificar que sea una creencia que no me lleve a la acción. El tema del estresor es que va creciendo y me va a comprometer fisiológica y psicológicamente. El tema de la creencia es que se va a vincular con otra creencia, pero al final de cuentas la creencia no está apalancada en un hecho real, porque ni siquiera he atendido la situación real. Me voy con la que sigue y ya voy con comentarios, permítanme. Veámoslo ahora sí. Imagínense que el cuadro azul clarito, el grande, el que dice escenario A, tenemos los estresores. Y en este caso, el estresor es justamente eso. Hoy, 7 de... ¿Qué día es hoy? Ajá, hoy 8 de abril, a las 11 de la mañana, digo, ya vamos avanzando, a las 11 de la mañana yo tengo que sentarme con la familia y decirle, ¿saben qué? Tenemos que establecer dos reglas. Una, el tema de comunicación. Dos, el tema de economía. Ok, es un estresor porque yo sé que lo tengo que hacer. Entonces tengo que hacerme de los recursos y habilidades para poderlo platicar. Hasta ahí mi cuerpo va a estar bien. O sea, en cierto sentido, el margen de operación de mi organismo está tranquilo, mi respiración está preparada para, pues ahorita me voy a armar de valor, voy a ir a platicar con ellos, voy a tener que decirles, vamos a sentarnos, me va a doler el corazón, me va a doler la panza, me van a doler los riñones, me va a doler el alma decir, voy a tener que acotar cosas, pero todavía lo puedo controlar, el estresor lo voy a atender. ¿Qué pasa si yo ese estresor no lo atiendo y dejo que crezca? Y a lo largo del día voy pensando lo que puede suceder. El estresor va a crecer, pero el margen de operación fisiológico no. ¿Qué quiero que me entiendan como margen de operación fisiológico? Va a llegar un momento en el que mi organismo no va a poder soportar la presión que yo le estoy metiendo. Si este cuadrito fuera mi cuerpo, va a llegar un momento en que mi respiración, en que mis pulmones, en el que el procesamiento de alimentación, en el que el manejo de glucosa, en el que mi respiración no va a ser sostenible, porque yo estoy haciendo que el estresor crezca y eso va a hacer que en algún momento se reviente. O sea, veámoslo de esa forma, como una forma diferente de verlo. Entonces, en el escenario B, si yo no manejo ese estresor, esa situación real que se me está presentando ahorita, es probable que yo esté exigiéndole mucho a mi cuerpo
Yo lo estoy poniendo alerta todo el tiempo, pero no le estoy dando margen de operación, porque el cuerpo no va a tener la capacidad de decirme, no importa, Fer, o sea, ahorita estás rebasado, pero no te preocupes, nosotros como pulmones vamos a aguantar todo lo que se pueda. O mi corazón no va a decirme, no importa, tú tennos estresados si no lo atiendas. Va a llegar el momento en el que va a colapsar. Por eso era que el tema de las recomendaciones del OMS son las cardiopatías, el tema de depresión y accidentes de tráfico, porque llega el momento en el que no se puede contener la parte del cuerpo. Voy con participantes a agregar, permítanme. Ok, continúo. Yo ahorita paso a comentarios, permítanme. Entonces, eso quiero que lo vean ahí, pero ahora quiero que vean esta parte. ¿Qué pasa con el tema de las creencias? El tema de las creencias no están totalmente apalancadas. Por un lado, yo ya desgasté el cuerpo, o sea, ya le estuve exigiendo a mi organismo, ya lo tuve alerta todo el tiempo, ya estuve yo así de, pues ni modo, me tengo que parar ahorita, voy a tener que ir a platicar con ellos y decirles, ¿saben qué? Voy a agarrar los estados de cuenta y necesitamos revisar esto. O hay que poner reglas de convivencia. En lo que voy identificando cómo lo hago, tengo a mi cuerpo alerta, está generando homeostasis, está tratando de nivelarse, pero de repente le empiezo a poner más presión. Llega el momento en el que mi cuerpo no lo va a poder soportar. Pero su otra contraparte es que la creencia se va a ir uniendo con otras creencias, pero en el tema del margen de operación de pensamientos, ahí es infinito. Con esto que quiero decirles que en algún momento nosotros podemos generar tantas creencias mientras estoy reventando el tema de mi cuerpo, pero yo puedo agrupar creencia tras creencia, tras creencia, tras creencia, pero el tema de que no va a llegar un momento en el que yo mismo diga, no, ya basta de creencias, ya basta de creer que no cuento con ellos, ya basta de creer que esto no me va a pasar a mí, ya basta de creer que, o que sí lo puedo hacer. O sea, al final de cuentas yo en algún momento tengo que vincular los dos, porque si no yo voy a estar sobrepensando muchas cosas que en ambos casos, uno, me va a estar reventando el tema del organismo a nivel fisiológico, se va a rebasar mi capacidad de homeostasis, y dos, voy a reventar mi capacidad de alostasis, porque al final de cuentas yo estoy pensando tantas cosas que mi organismo está totalmente quemado. Pero el tema de los pensamientos es que incluso estoy pensando cosas que no están pasando y que sí me están desgastando el cuerpo. Entonces, eso es uno de los indicadores de por qué estamos tan estresados. Voy con comentarios y continúo. Permítanme, ok. Claro, pero no vemos mucho, no tenemos la capacitación. Claro, por supuesto, Tony. El tema justamente es por eso, ahorita identificarlo. Exactamente. Sí, claro, totalmente, María de la Luz. Enfocarnos en erradicar trasero, muy bien. Exactamente, Esmeralda. También, Rocío, nos gana el miedo. Esa es la respuesta emocional. Estamos más apalancados todavía ya. Por eso el tema es como que nos llevemos otra forma de abordarlo. Voy con esta parte. Y entonces resulta que en muchas ocasiones la parte de ese estrés y la parte de esa ansiedad, pues es más fácil que ahorita, por ejemplo, en la casa, muchos de nosotros, sin compartirlo, podamos estar viviendo una situación de ansiedad porque la persona, uno, está pensando, es que yo no sé si verdaderamente mi papá está bien, me preocupa si lo estoy exigiendo más. La persona, dos, es que yo no sé cómo apoyar a mi pareja y verdaderamente, entonces, la combinación de esos pensamientos, por supuesto que es poderoso y por supuesto que si no estábamos acostumbrados a manejarlo, va a crecer más la perspectiva de ansiedad. El tema es que aunque sea ansiedad o estrés, mi organismo va a estar totalmente desafiado y va a estar totalmente cansado. Y me voy al tema del estrés. Si lo viéramos desde la perspectiva del... Estoy agregando a alguien, permítame. Se pone, ofrece el sistema, ahí está. Y el tema del estrés es que generalmente es aquella persona que de repente quizá tendría que aislarse o está de aquel lado tratando de ver cómo sí le está haciendo frente a la situación. Solo como para tener otro panorama. Ahora, veamos el tema del cuerpo para que también lo identifiquemos. ¿En qué parte, cuando nosotros le preguntamos a la gente en qué parte identificamos el tema del estrés, generalmente los primeros indicadores o el primer indicador es, tiene que ver el tema de la cabeza, después del tema de la cabeza se presenta en hombros y en estómago, y ahí les muestro otros, aparato respiratorio, cintura, que no es otra cosa que dolor abdominal, el tema del pecho, una alta agitación y una alta aceleración cardíaca, el tema de la espalda, justamente hay una delimitación muscular respecto a lo que estamos manejando, no sé cómo afrontarlo, y el tema de garganta. Lo que quiero que vean es que en la parte de la cabeza, en muchas ocasiones, el fuerte dolor de cabeza que nosotros llegamos a tener no está concentrado por la situación que estamos manejando en sí, sino en muchas ocasiones justamente esta cefalea, esta incapacidad de poder organizar hemisféricamente y lóbulo frontal, el tema de la situación que está manejando, es por el tema de ansiedad. A veces yo ya tengo tanta exigencia respecto a lo que tengo que hacer en un momento, más yo tengo tanta exigencia respecto a lo que estoy pensando que puede pasar, que al final de cuentas esas son las partes del cuerpo que en muchas ocasiones impactan. Generalmente los que están cerrados en el círculo azul son los que están brincando la transición de lo que yo pensaba a cuando ya lo tengo que estar solucionando. Pero en la mayoría de las ocasiones nosotros nos concentramos en el tema de cabeza porque justamente es uno de los primeros sistemas que se está sobrecalentando, por así decirlo. Y ahora,
dadas las respuestas que estaban poniendo aquí, quiero decirles algo muy puntual. Déjenme agrego otra persona que se está sumando. Ok, perdón. Ok, voy con chat y continúo con esto. Sí, claro, por ejemplo, es un ejemplo de creencias, por supuesto, Rubí. Totalmente, Alma, totalmente, Rubí, totalmente, Tony. Ahora, aquí sí quiero, y esto también es muy puntual, que me ayuden con lo que le estoy poniendo aquí. Imaginemos que hay una latencia en la situación de ansiedad o el escenario de estrés. El tema es que vamos a ponerlo en los mismos 3 niveles de estrés que se van presentando, o en este caso ya quiero que lo hagamos también un poco como ansiedad, que se van presentando respecto al nivel de situación que yo tengo enfrente. Si yo en un primer momento me concentro exclusivamente en tener una atención hacia la respuesta fisiológica, entendamos que el estrés es esa respuesta fisiológica y psicológica y se va generando desde esa perspectiva emocional, sentimental. Pero si yo en un primer momento, como respuesta fisiológica, me concentro en generar condiciones de relajación, en generar condiciones de respiración, tiempos fueras, pausas activas, yo voy a lograr, por supuesto, que manejar en un primer momento, en el corto plazo, el impacto de la situación que merece mi atención y que es probable que me esté estresando. Pero yo tengo que encadenar 3 pasos, porque si yo me quedo aquí, el umbral de impacto es más fuerte porque estoy conteniéndolo a corto plazo, pero no me estoy responsabilizando con el largo plazo. Y el largo plazo puede ser incluso dentro de, no es un año, o sea, puede ser incluso en un mismo día. Me voy con el segundo punto, la respuesta fisiológica y sistemas adaptativos. Aquí ya, por ejemplo, se incluye el tema de alimentación, el tema de ejercicio, el tema de terapia, el tema de ansiolíticos, por supuesto, e incluso el tema de medicación básica. El tema es que este nivel 2 justamente ya no nada más va a buscar, lo que decían muchos ahorita, generar una contención de la situación que yo tengo ahorita. Voy a tratar de hacer un tiempo fuera, voy a tratar de respirar en 4, voy a moverme de la silla, sino además ya voy a aumentarle procesos que me ayuden a acompañar lo anterior. El tema de aumentarle procesos es que ya me va a exigir un reconocimiento más puntual de la situación, ya me va a exigir una organización y una disciplina más puntual de la situación y además también me va a exigir un compromiso. ¿Por qué les quería poner esto? Porque en muchos casos, desgraciadamente, nosotros nos quedamos solo en la parte 1, en la respuesta fisiológica a nivel 1. Es que yo me controlo con el tema del estrés a la situación que tengo ahorita, justamente con identificar situaciones de pausa activa, de relajarme, pero lo que yo verdaderamente tengo que acostumbrarme a hacer, y ahorita es un buen momento, es irme al nivel 3. Yo tengo que irme con una respuesta fisiológica, tengo que generar esta parte de los sistemas, pero también yo tengo que empezar a generar apropiación evolutiva. Y la apropiación evolutiva es, yo ya estoy trabajando en que generar condiciones de habilidades y recursos para que me permitan que eso no se vuelva a presentar. Y si se presenta, ahí en algún momento yo pueda generar resiliencia, pero en algún momento más adelante. ¿Por qué lo comento? Porque es en serio, el grueso de la gente, en muchas ocasiones no hacemos esto ni identificamos esto, pero en muchas ocasiones también nos quedamos con la primera parte. Y eso se ve justamente en los altos índices de estrés que tenemos y eso se ve justamente en que el problema es reiterativo. O sea, a veces lo romantizamos tanto que decimos, Dios te manda la misma piedra tantas veces para que verdaderamente aprendas algo. Y la realidad es que ese sistema de creencias es válido, hay que tener fe, pero hay que responsabilizarnos sin identificar. Si eso se está presentando constantemente y constantemente yo tengo que hacer pausas activas o no activas, como constantemente, ¿saben qué? Voy a salir a fumar, ¿saben qué? Voy a salir a caminar, ¿saben qué? Déjenme solo tantito, ¿saben qué? Voy a hacer mi ejercicio de estrés y no estoy solucionando o atendiendo lo que verdaderamente me está impactando, resulta que contengo la respuesta de estrés del cuerpo, pero mantengo la respuesta de ansiedad permanentemente. Porque yo, aunque en ese momento lo esté conteniendo, yo voy a estar manejando la parte de ansiedad y se va a continuar en el tiempo. Eso es lo que nos tiene tan quemados ahorita. Y es lo que nos tiene tan reventados ahorita que se está presentando este tema de esta contingencia. Entonces, voy con comentarios, permítanme. Ajá, claro, por supuesto. Justo, y justamente esta parte de mindfulness, de concentrarme en el aquí y el ahora, tiene que ayudarme a solucionar ese proceso de ahorita, pero tengo que responsabilizarme. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que la pequeña diferencia de entender entre el estrés y la ansiedad es que al mexicano por medio lo está reventando la ansiedad, no porque no tenga las capacidades y las habilidades, sino porque no se está haciendo responsable y no porque no, si no quiere hacerse responsable, ojo, hago esa etiqueta. No es que no queramos, es que justo como lo van diciendo,
estamos rebasados, estamos ya cansados, estamos impactados, claro que no estamos capacitados, claro que no sabemos a quién acercarnos, claro que tenemos muchos elementos que verdaderamente nos hacen no voltear a ver, ¿sabes qué, Fer? Sí puedo disciplinarme en ciertas habilidades, ¿sabes qué? Sí tengo que hablar de recursos, porque son cosas que en verdad nos cuestan trabajo desde un sistema de creencias que nos tiene con ansiedad permanente. Piensen en el tema del dinero, piensen cómo están gestionando el tema del dinero ahorita en la crisis con su gente, piensen cómo hablan incluso desde el tema de ponerse el cubrebocas. Habrá algunos de nosotros que ni siquiera ponemos el ejemplo de poner el cubrebocas porque no hay las condiciones de generar esas habilidades y recursos en algunos de nosotros. A eso me refiero con esta parte. Y aquí ya voy a puntualizar, ya casi acabo, insisto, esto es como para que tuviéramos ideas de complementar. La guía está mucho más completa desde la perspectiva organizacional, pero esto quería platicarlo con ustedes. Esta frase, no sé si es de Helsing, que empieza a hablar del tema del estrés, pero Dios perdona nuestras faltas, la gente a veces también las perdona, pero el sistema nervioso no las perdona nunca. Entonces, si por un lado nosotros tenemos un organismo que está generando condiciones de estrés para hacer frente a la situación, y por otro lado nosotros tenemos un sistema social que nos tiene en una ansiedad permanente, lo que yo tendré que empezar a identificar es que hay cosas, y esto es obvio, o sea, es obvio, pero quiero reforzarlo. El cerebro no tiene la capacidad, el cerebro entiéndase como nuestro sistema social de pensamientos, esta parte psicosentimental. En ocasiones cuando yo estoy, esto es importante, yo estoy pensando en si va a presentar un problema, el cuerpo no va a identificar si está pasando o no está pasando. El cuerpo se está preparando verdaderamente para hacer frente a esa situación. Va a buscar responder. Esa es la importancia del tema del estrés y la ansiedad. O sea, con el simple hecho de que yo me sitúe ahorita en pensar que tengo que generar otro tipo de recursos para hacer frente a esta situación, aunque no las esté viviendo, yo estoy generando condiciones que me ponen en alerta. Mi cuerpo está tratando de generar condiciones que me permitan estar bien todo momento. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante esta parte? Porque aquí ya quiero... Hay quien empieza por aquí, yo quería terminar con esto. Porque tenemos la parte de homeostasis, tenemos la parte de aloestasis, pero de aquí, déjenme agregar otra persona que está. Permítanme, listo. Gracias por sus esperas, ¿eh? Aquí lo que quiero que entendamos es que entonces, la parte del estrés normal en un nivel 1, es mi cuerpo va a buscar generar condiciones en donde mi respiración, lo que les dije hace rato, trate de estar nivelada. Por eso los ejercicios de respiración, claro que son poderosos, por eso el tiempo fuera, claro que es poderoso, porque le vamos ayudando al funcionamiento que ya tiene diseñado el organismo para que vaya autonivelándose, va a buscar estar estable, o sea, busca tener esta parte de ritmo cardíaco estable, busca tener esta parte de presión arterial estable, busca tener una respuesta justamente de eso, por soltar dopamina, neurotransmisores, estable, va manejándolo estable. Eso es lo que va a buscar nuestro organismo en un primer momento. Va a tratar de generar condiciones permanentemente. Yo les llamo que es como una, en lo general podríamos decir, es una aplicación que está corriendo en segundo plano. O sea, mientras nosotros estamos haciendo nuestras cosas normales, el cuerpo va manejando esta parte de estrés positivo, estamos haciendo la tarea y mientras vayamos enfocados, estemos así, eso es lo que es la homeostasis. Va a buscar que estemos bien, que no estemos acelerados, que las condiciones se den bien. Ahí se están manejando emociones intensas, vamos haciendo un proceso de adaptación y supervivencia normal y se activa para responder el tiempo que sea necesario. Es como como el ventilador del carro. Se activa en el momento en el que es necesario, considera que de repente, es cuando de repente sentimos de, a ver, espérame, me voy a tranquilizar, y es muy bien los ejercicios de respiración, etc. El problema es que viene la aloestasis. Y aquí el tema es que el organismo necesita de estos dos complementos. La alostasis justamente no va a buscar la estabilidad, va a buscar las condiciones de variabilidad. Esto es, cuando nosotros ya nos vemos rebasados por la situación en sí, en este momento tengo que salir corriendo a auxiliar a alguien, en este momento tengo que ponerme a platicar con alguien que no estaba listo, en este momento me estoy enfrentando a una situación que rebasa aquellas a las que comúnmente yo me presento, se activa la alostasis. Y lo que va a buscar ahí es controlar justamente la situación a la que nos vamos a enfrentar. Esto es, va a tratar de disparar ahora sí la aceleración de la respiración, va a tratar de mandar más glucosa, va a tratar de inhibir o acelerar dopamina. O sea, la alostasis es ya el nivel más avanzado de estrés en donde verdaderamente ya va a tratar de hacer que todo funcione y que yo esté listo para manejarlo sin impactar en el tema de homeostasis. O sea, la homeostasis siempre va a estar ahí, pero al final de cuentas, cuando se dispara esta variabilidad, va a ser como una bolsa protectora que trata de equilibrar todo. ¿Por qué les comento todo esto? Porque resulta que esta parte de variabilidad para el organismo en algún momento es aprendida perfectamente, adaptada a nosotros
incluso sobre cosas que no verdaderamente nos estén exigiendo en ese momento que el cuerpo esté tan acelerado. Abajo del círculo rojo yo les puse sentimientos intensos y son manufacturadas y además andamos activados todo el tiempo ante eventos amenazantes de manera crónica. ¿Esto qué quiere decir? La alostasis se va a activar cuando nosotros sentimos que verdaderamente hay algo que nos está desafiando mucho y que nos requiere muchos recursos. El problema con el tema de la ansiedad es que nosotros ya lo tenemos activado todo el tiempo porque incluso nosotros nos hemos ido acostumbrando a tener diferente tipo de sentimientos que en muchas ocasiones son más intensos de lo que deberían de ser. O sea, a veces este proceso de aprender y estar ansioso de ¿verdaderamente me quedará? ¿Verdaderamente tendré el apoyo? ¿Verdaderamente lo podré intentar una segunda ocasión? ¿Verdaderamente tengo que tener esta parte de realización? Todo ese tema de manufacturados, o sí, tengo que llegar al trabajo puntual, tengo que hacer que me rinda la comida al rato, tengo que ir por los niños a la escuela, en este caso, tengo que llevarme bien con la familia, tengo que hacer que el dinero rinda, tengo que hacer que todos cumplan con las reglamentaciones de seguridad, tengo que contenerme si me enfrento a una persona que creo que nos está cuidando. O sea, son muchos los elementos que nos van a empezar a generar ansiedad, pero resulta que nosotros ya traíamos una carga muy fuerte de sentimientos intensos previos a que se presentara la crisis. Y nosotros ya veníamos sobreactivados. Entonces, este sistema de alostasis es justamente lo que nos puede reventar. Voy a cambiar con otra. Veámoslo de esta forma. No se va a tratar entonces de intensidad, sino se va a tratar de variabilidad. Si lo vemos así, la parte de arriba justamente es el electrocardiograma y la parte de abajo es el encefalograma. Si lo vemos arriba, lo que va a buscar el organismo en la parte de abajo normal, es en el tema del cardiograma, es justamente que haya esa estabilidad, va a buscar una homeostasis. Busca que las condiciones sean normales, que haya un ciclo normal y el organismo siempre está trabajando en segundo plano. El problema de la ansiedad y el estrés y de cómo tratar de empezar a identificar cómo no es broma y sí nos pasa a todos, es que justamente nosotros estamos viviendo un proceso de ansiedad generalizada que está centrado en la alostasis. Esto es, como verdaderamente no estoy centrándome en lo importante, sino solo estoy haciendo pequeñas contenciones y mi mente va sumando ese tipo de creencias, resulta que yo tengo un cuadro cardíaco y un cuadro de ondas cerebrales muy orientado a que mi organismo está ya totalmente activado. Y entonces, tanto el ritmo cardíaco, la presión arterial y las ondas cerebrales son muy altas, no son estables y le están sobreexigiendo al organismo la capacidad de respuesta. Aquí la palabra clave que quiero que consideren en lo que vayan haciendo es también, no se trata de, o sea, claro que tiene que ver la intensidad, pero no se trata nada más de ver la intensidad, sino que también identifiquemos cuál es el nivel de variabilidad respecto a las cosas que estamos pensando y por qué de repente también podemos creer. Me voy a poner muy concreto y muy puntual, que es el proceso de duelo. Empieza la situación y explicaré esta parte. Y caigo en shock. Y después del shock, no, eso a mí no me va a pasar. No, esto sí me va a pasar. Y entonces, ese es un ejemplo perfecto de esto que les estoy comentando. Una recomendación ahorita que estamos en casa y tenemos que trabajar con la gente es eso. ¿Cuál es el nivel de variabilidad de lo que tú estás viviendo ahorita y de lo que verdaderamente está pasando o de lo que crees que está pasando? Bueno, ahorita les voy a poner cómo sugiero que lo trabajemos. Pero entonces voy a continuar, ya casi acabamos. Quiero que vean esto. En esa variabilidad, entonces aumenta del lado izquierdo, justamente aumenta el cuadro de ansiedad. Como es tan variable el flujo de las ondas cerebrales, se van liberando diferentes neurotransmisores, resulta que el cuadro de ansiedad hace que sea menos operante la sinapsis a nivel tanto lóbulos como a nivel hemisferios. Y entonces la comunicación en muchas ocasiones no es la mejor para poder aterrizar las cosas porque yo estoy sobreexcitado. Ahí les pongo los dos. Y del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, el que está a colores, el que no es foto, justamente responde a que en esa variabilidad, a veces es más, cuando yo tengo una alta ansiedad, es más probable que yo solo me centre en un hemisferio, como están las líneas azules, a que cuando yo me empiezo a concentrar en la parte de estrés, en la parte de estrés sí hay una interconexión entre ambos hemisferios. El tema de esto es que justamente por eso también a veces me empieza a complicar el tema de identificar cómo me voy a sentar para tranquilizarme, porque yo estoy muy acelerado. Por eso cuando estamos demasiado ansiosos, hay personas que verdaderamente recaen en este mecanismo de defensa racional de no, a mí no me va a pasar, yo tomé todas las precauciones, o por el otro lado, no, tengo que hacer algo, tengo que sublimar algo, etc. Entonces, quería compartirles esto porque otra frontera, y la última es entre el estrés y la ansiedad, tiene que ver con este conflicto fisiológico, emocional, racional y sentimental. No nada más este estrés y ansiedad. Me voy con la que sigue. Ya casi terminamos, ¿eh? Vamos muy bien, espero. Viene el tema de hipófisis, justamente, que va en esa variabilidad. Esto es lo que se presenta en un cuadro de estrés. En el cuadro de estrés, la hipófisis obviamente empieza a liberar,
estos neurotransmisores, empieza a liberar el tema de adrenalina, empieza a aumentar el proceso de digestión, empieza a liberar azúcar o empieza a contener azúcar, va liberando cierto tipo de glucógeno para que tengamos energía, para que pueda respirar, para que la sangre fluya, limita otro tipo, pone en pausa otro tipo de recursos, pero el problema es que nosotros ya tenemos de manera crónica por el tema de ansiedad activado este sistema. Y entonces, en el cuadrito que está abajo, nosotros ya tenemos este tema de problemas cardíacos, incluso en el tema de diabético, resiliencia a la insulina, porque justamente no nada más tenemos una depresión psicológica, sino tenemos un organismo que está deprimido y que por eso en algún momento es más fácil que se pueda reventar, no porque esté estresado, sino porque nosotros ya lo tuvimos, está desgastado y lo tenemos activado todo el tiempo. A eso es hacia donde también quería llegar para que lo puedan platicar con personas a su alrededor. Y yo que recomiendo ahorita para que empecemos a trabajarlo, se pueden apalancar en la guía que les vamos a dejar, que lo organicen en 4 fases. Con todo lo que hemos visto, que lo organicen en 4 fases. En este momento, mi mejor recomendación es no se concentren en lo que genera estrés. Hagan un plan de trabajo de estrés y ansiedad y concentrarme en mi fase 1 en todo lo que genera ansiedad, determinantemente. Ahorita hablando de la familia, todo lo que genera ansiedad, establecer que no son condiciones reales que están pasando, establecer que incluso ahorita no tengo que tener el recurso para hacerle frente, sino todo lo que genera ansiedad, como fase 1, porque al final de cuentas es lo que nos está dando una mayor facturación en el cuerpo y en las relaciones. Yo estoy ansioso de tener que convivir 24 horas con una persona que antes solo convivía 2. Yo estoy ansioso, etcétera, lo que platicamos. Y ansioso es, yo estoy proyectando situaciones que se pueden presentar, me estoy quemando los recursos como si estuviera pasando, pero la realidad es que no está pasando. Después de esa fase 1, yo me voy a concentrar y sugiero, o paralelamente, en todo lo que genera estrés. Y la diferencia entre los dos, justo con lo que he ido platicando, es todo lo que genera estrés son esas situaciones que verdaderamente se están presentando ahorita en la familia. O sea, ahorita ya me dijeron, oye, o ya estamos hablando del tema de hay que comprar comida, hay que cuidarnos, hay que tener medidas de higiene. Entonces ya voy trabajándolas en conjunto. La fase 3, escenarios de burnout. ¿Por qué en una fase 3 y no en una fase 1? Porque lo que necesitamos hacer ahorita hacia el tema de la familia de cara a lo que viene es justamente generar condiciones, permítanme, déjenme agrego que faltaban, generar condiciones de atender y disminuir posibles problemas que se presenten a futuro en una proyección de pensamientos irracionales. Y después en el tema del estrés, porque ya se están dando las condiciones para que lo podamos solucionar. En una fase 3, burnout, y en una fase 4, resignificación y resiliencia. Por eso les decía al principio que el tema de la propuesta de las 3 conferencias era el tema de entender el desgaste un poco de estrés y ansiedad, hablar de resiliencia y hablar de cambio, de psicología del cambio. ¿Listo? Entonces voy con la que sigue les voy a compartir de los dos. De la fase 1, ¿qué recomiendo ahorita que organicemos y empecemos a trabajar? Me voy a sentar yo primero, después yo con otro líder dentro de la organización, que es mi casa ahorita, y para empezar a trabajar con los otros ¿existen hechos sustentados, comprobables para asumir eso que me tiene con ansiedad ahorita o no sustentados? Eso sería incluso para empezar a platicar. ¿Verdaderamente está sustentado el tema de que crea que lo que estoy pensando que va a pasar, va a pasar? Sí, no, ¿por qué? ¿Y con qué tendríamos que hacerle frente? No está sustentado, lo quito. Me voy con otro segundo. ¿La amenaza es real, sí o no? Ejemplo, la amenaza ahorita claro que es real de que podamos contagiarnos. El tema es, ok, si es real, ¿qué es lo que yo voy a generar verdaderamente para atenderlo? Pero no me voy a quedar en el escenario de que la amenaza es solo real. ¿Me va a impactar? ¿Qué tan potente me va a impactar pensando en variabilidad que les platicaba hace rato? ¿De qué forma me va a impactar? Y también cómo he reaccionado cuando me ha impactado antes. Porque todo eso es lo que está pasando, pero tengo que ponerme a trabajar ahorita en eso. Tengamos en cuenta que cerca del 70% de pensamientos o creencias no van a suceder jamás o no van a suceder como nos la imaginamos. Pero lo que sí sucede es que está el distanciamiento de relaciones personales y es que tengo un organismo que está reventado. Entonces, la presentación se las vamos a mandar ahorita junto con la guía que les comenté, ¿vale? Entonces, me voy con la fase 2. Todo lo que genera estrés, esto es una alta demanda de recursos ante escenarios reales. Y aquí hay varios puntos que pueden parecer obvios, pero que puedo organizar ahorita si se puede el tiempo. Y ahorita y hacerme el hábito al futuro. Organizar, delimitar y asignar y medir. O sea, voy a organizar cuáles son las situaciones que se están presentando. Permítanme, voy a... Espérenme, silenciar para continuar. Ok. Voy a organizar tanto amenazas, ¿verdad? Impactos de amenazas, variabilidad de amenazas, delimitar
¿Cómo verdaderamente puedo hacerles frente? Asignar recursos personales o solicitar recursos de otras personas y medir verdaderamente cómo puede presentarse esa situación que me está estresando, priorizar el tipo de respuesta de acuerdo al tipo de demanda, concentrarme en la tarea, no en la persona. Este punto es muy importante hablando del estrés porque tengo que concentrarme en eso. Mi esposa siempre dice, tengo que concentrarme en el balón, no en el jugador. Entonces, la realidad es que tendrá que ver ahorita que estamos en casa y estamos estresados. O sea, sí tengo al niño que me está diciendo, papá, nunca habías estado, quiero que juegues conmigo. Sí tengo la situación ahorita, tengo el balón, pero tengo que concentrarme en el balón, no tengo que concentrarme en el jugador. Entonces, es lo mismo, concentrarme en la tarea, no en la persona, identificación de recursos que tengo y cuáles necesito conseguir. Esto es fundamental. ¿Por qué nos genera mucha ansiedad el manejo de situaciones que pueden suceder? Ya se los planteé hace rato, en muchas ocasiones no porque no podamos hacer frente, sino porque implica terceras personas. Y ese es un punto de quiebre muy alto para el mexicano. Poner un tope de realización, esto es, verdaderamente, ¿qué sí puedo hacer ahorita y hasta dónde voy a llegar? Y no excederme. No tenemos por qué verdaderamente llegar a esas curvas que les mostraba, desafiarme, cumplir con lo que se necesita y no excederme. Si me excedo, quiere decir que incluso a veces no tengo claros los objetivos, identificar si cuento con las habilidades. Una habilidad se desarrolla, obviamente nosotros nacemos sin habilidades, claro que podemos desarrollarlas, pero tenemos que identificar la amenaza o la oportunidad, identificar si tengo clara la situación, si tengo un plan de tiempo, si tengo un desgaste físico, psicológico y social que se está generando, no inocularlo como platicábamos hace rato, reitero el tema de no hacerlo solo y determinar el crecimiento, permítanme, determinar el crecimiento de los estresores y el nivel de impacto de la situación. Acuérdense de esa parte que les mostré. El estresor, si no se va manejando, determinantemente va a crecer, porque el desgaste sí se está haciendo a nivel organismo y también se está haciendo a nivel persona. El tema es determinar cómo lo podemos abordar. Listo. Justo es todo esto era para que pudiéramos tener un antecedente desde muchas perspectivas, pero muy concreto, para empezar a diferenciar el tema de estrés y el tema de ansiedad. Voy con comentarios, no abra el micrófono todavía,